Bienvenidos y bienvenidas al yacimiento de Lancia. Este enclave arqueológico es uno de los más importantes de la provincia de León y de toda Castilla y León. Se encuentra en una meseta elevada delimitada por los ríos Porma y Esla en el municipio de Villasabariego. Este sitio es conocido desde el siglo XIX y estudiado por arqueólogos durante más de 150 años. Hoy vamos a recorrer Lancia, conocer la historia desde los primeros asentamientos hasta la época romana y descubrir los restos que se conservan hoy. Para llegar al yacimiento debemos coger un desvío de la autovía A60 y seguir los carteles indicativos. Tras unos minutos por un camino de tierra pisada, llegaremos al parking del yacimiento. Allí nos encontraremos con la principal excavación abierta al público, otros restos del foro vallados y cerrados, algún cartel explicativo y las obras de los futuros edificios del centro de interpretación. El horario de apertura es en fines de semana de viernes a domingo de 11 a 2 de la tarde. Allí siempre hay una guía permanente que va enseñando y explicando la historia del yacimiento a todo visitante. Los materiales hallados más antiguos datan de la cultura chelense durante el Paleolítico inferior. También se han encontrado materiales como hachas pulimentadas y láminas de sílex pertenecientes al Neolítico final y Calcolítico bronce final. Su ocupación estable reaparece a partir del siglo IV a.C. hasta la conquista romana en el año 25 a.C. De este poblado prerromano se han encontrado basureros, silos y áreas domésticas. Se estima que ocupaban un área de entre 30 y 35 hectáreas, siendo uno de los poblados astures más grandes documentados. Las termas romanas se construyeron sobre este poblado prerromano, lo que permite ver la continuidad histórica del lugar. Autores clásicos como Floro, Dion Casio o Ptolomeo nombraron Lancia como ciudad clave de los astures que participó en las guerras cántabro-astures. Lancia fue tomada finalmente por Publio Carisio entre los años 26 a 25 a.C. e integrada totalmente en el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Probablemente recibió el estatus de municipium durante la dinastía Flavia a finales del siglo I después de Cristo, según una inscripción hallada en Tarragona en la que se nombra a Lucius Iunius Maro, duovir de Lancia. Aunque no todos los investigadores aceptan esta interpretación, la epigrafía y la arqueología apuntan hacia un proceso de reorganización administrativa en ese periodo. Si Lancia fue municipalizada, es lógico esperar un proceso de monumentalización, es decir, la construcción de edificios públicos representativos financiados por las élites locales. Con las recientes excavaciones que confirman la construcción de los edificios de las termas y del mercado público, esto responde al programa edilicio de finales del siglo I y primera mitad del siglo II después de Cristo, que reflejan prosperidad económica y una reorganización urbanística acorde con su nuevo estatus. Con la conquista romana hubo una reorganización urbanística con la construcción de edificios públicos, una red de alcantarillado, una traza urbana en retícula y la inclusión como mansio en la vía XVII del itinerario de Antonino. Su declive coincide con la crisis del siglo III después de Cristo del Imperio Romano. Cuando algunos edificios pierden su función, el mercado pasa a reutilizarse como dependencias domésticas y su abandono definitivo tiene lugar a finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo. En la parte visitable del complejo nos encontramos con dos de los edificios principales. Por un lado, las termas romanas, construidas a finales del siglo I después de Cristo y ampliadas posteriormente. Fueron descubiertas en los años 50 por el investigador Francisco Jordá Cerdá y reestudiadas desde 1997. Contaban con un corredor desde el que se accedía a las salas principales, apoditerium o vestuario, las letrinas, el frigidarium o sala fría con piscina, el tepidarium o pronigeon o sala templada y el caldarium o sala caliente con hipocausto. Bajo las termas se encontraron restos de la fase prerromana con hornos, hogares y hoyos de poste. Y por otro lado tenemos el mercado romano o macellum. Este macellum comenzó a excavarse en los años 50-70 y se retomó en 1997. El edificio presenta una planta rectangular de unos 18,5 metros por 11,6 metros y consta de un vestíbulo o chalcidium que da acceso desde la calle principal o decumanus, un patio central porticado con 4 columnas, 3 tabernae a cada lado del patio y un cuerpo occidental añadido, posiblemente parte del conjunto. Este mercado es un indicador de élite urbana y economía organizada con regulación de pesos y medidas y productos de calidad. Su construcción corresponde al siglo II después de Cristo.
Además de las termas y el mercado, podemos observar drenajes y cloacas que evidencian planificación urbana y gestión del agua. La ciudad de Lancia fue declarada bien de interés cultural en 1994 y desde entonces se ha trabajado en su conservación y protección. Durante la construcción de la autovía A60, el Ministerio de Fomento no respetó los límites oficiales del BIC al planificar su trazado, lo que provocó que la carretera atravesara parte del área protegida. Cuando las obras llegaron en 2010 al entorno del yacimiento, se activó una excavación de urgencia en un área de 40 hectáreas. Los resultados fueron de una enorme importancia científica. Una posible mutatio o estación de postas del cursus publicus, una necrópolis de larga duración con tumbas altoimperiales, un tramo de la vía romana Legio Burdigala, edificios de almacenamiento, 2 hornos, restos de viviendas y estructuras domésticas y restos de un campamento romano del siglo I después de Cristo. Gracias a la presión del movimiento Salvemos Lancia, nacido en Facebook y que alcanzó gran repercusión, las obras se detuvieron para tratar de preservar los restos. En abril de 2011, la Comisión Autonómica votó por unanimidad a favor de preservar los restos. Pese a ello, los restos siguieron a la intemperie y deteriorándose durante meses. Para preservar los hallazgos, se construyeron 3 pasos elevados que permitían que la autovía atravesara la zona del yacimiento arqueológico sin afectar a sus restos. En abril de 2012 finalmente se cubrieron, aunque la plataforma Salvemos Lancia lamentó el retraso, pues se habían provocado daños en los restos irreversibles. En marzo de 2023 se iniciaron las obras para crear un centro de interpretación con 3 edificios, uno para recepción de los visitantes, otro para museo y centro de interpretación y otro con salas polivalentes para investigación. Aunque este complejo debería estar ya inaugurado, pues la finalización de las obras se estimaba a finales de 2025, las obras se paralizaron a los pocos meses de empezar al descubrir nuevos restos. Estos eran tanto prerromanos como romanos, así como el peristilo de una domus altoimperial bajo la ubicación prevista para uno de los edificios, lo que obligó a modificar el proyecto, desplazando la posición de 2 edificios para preservar los hallazgos y permitir su futura investigación y exhibición. Ahora se espera su finalización e inauguración en diciembre de 2026 y convertir Lancia en un referente internacional de arqueología. Lancia es un ejemplo de continuidad histórica, desde el poblado prerromano hasta la ciudad romana, con una arqueología única y una cultura rica. Con su gran potencial y extensión y el futuro centro de interpretación y de visitantes, se espera que su fama, prestigio y significado aumenten. Sin embargo, actualmente hay muy poca inversión para continuar las excavaciones y tiene un aspecto de ligero abandono, con solo un 3% del potencial yacimiento excavado y estudiado y con mucho camino por recorrer. Los restos materiales encontrados se reparten por distintas instituciones. Por un lado, como propiedad de León, en el Museo de León, en el Instituto Leonés de Cultura, que se encarga de su investigación, y en el Ayuntamiento de Villasabariego, municipio donde se encuentra el yacimiento. También se pueden encontrar hallazgos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Sin embargo, durante años el yacimiento ha sido expoliado numerosas veces, ya no solo gente que salta la valla de la parte visitable, la cual no se encuentra vigilada, sino por todo el territorio que está sin excavar. En toda esta meseta podemos encontrarnos pequeñas excavaciones u hoyos que hacen los particulares en sus sondeos no autorizados o con detectores de metales. Incluso en las tierras privadas dedicadas a la agricultura que se encuentran en las inmediaciones, se puede ver perfectamente restos de tejas y ladrillos que probablemente procederán de la destrucción de las máquinas agrarias sobre los restos que se encuentran debajo de estas tierras. El Instituto Leonés de Cultura, junto con la Diputación de León, se plantea que en inversiones e investigaciones futuras se puedan ir expropiando esas tierras para recuperar más parte del yacimiento y evitar su degradación. El yacimiento de Lancia es uno de los más relevantes de la provincia de León, con ocupación desde el Paleolítico inferior hasta la época romana. Su ubicación estratégica elevada entre los ríos Porma y Esla y las referencias de autores clásicos reflejan su importancia y su relevancia dentro del territorio astur. La epigrafía sugiere que alcanzó el estatus de municipium Flavium, consolidando su papel político, administrativo y económico. La transformación del oppidum indígena en ciudad romana queda reflejada en el programa edilicio documentado: termas, macellum, retícula urbana y redes de alcantarillado. A pesar de su valor histórico, Lancia ha sufrido deterioros por expolios, actividades agrícolas y la construcción de la autovía A60,
evidenciando la necesidad de protección y vigilancia. La construcción del centro arqueológico permitirá conservar los restos, ofrecer acceso público de calidad y fomentar la investigación y divulgación científica, consolidando a Lancia como un referente en arqueología y patrimonio del noroeste peninsular. Esperemos que en el futuro esta ciudad crezca y que podamos conocer más sobre el yacimiento que nos conecta con la historia de los Astures y del Imperio Romano.